Dios te bendiga, amado hermano. Qué bueno que estás viendo este video y estás preparándote para tu reunión de discipulado en Zoom esta semana. Quiero invitarte a que vayas a traer tu Biblia, que vayas a traer tus notas y bueno, que también traigas papel y lapicero por si acaso hay algo que mencione en este video que pueda servirte para tu reunión o para tu vida personal, puedas anotarlo y guardarlo en tu corazón. Continuamos con una serie en la cual hemos estado viendo la voluntad de Dios y todo lo que hemos visto en las semanas anteriores tiene el propósito de poner el fundamento para lo que empezaremos a ver a partir de esta semana o lo que vimos ayer en el servicio dominical, en nuestro servicio de celebración. Y este tema es el sufrimiento. En una época en la cual hemos visto partir a seres queridos, hemos visto a personas sufrir en cama de hospital, hemos visto complicaciones financieras que a veces parecen sin solución. ¿Qué debe hacer el cristiano frente al sufrimiento? ¿Cuál es la actitud que debemos tener? ¿Qué es lo que debemos creer? ¿O cómo debemos vivirlo? ¿Cuál es la esperanza que tenemos? Todos estos temas vamos a empezar a verlos a partir de esta semana y quiero animarte a que pongas atención y que luego en la reunión de discipulado pues puedan discutir todos estos temas, puedan orar los unos por los otros y puedan animarse en la fortaleza del Señor. Y quiero empezar diciendo o hablando acerca de una realidad cuando sufrimos. Es que siempre va a surgir la pregunta ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mi vida? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué en este tiempo? Siempre va una pregunta ¿por qué? Y la pregunta ¿por qué? Pues tiene que ver con una cuestión de significado y propósito. No estamos preguntando cómo, no estamos preguntando cuándo, no estamos preguntando dónde, estamos preguntando ¿por qué me está sucediendo esto? Es la pregunta más común que los pastores escuchamos cuando alguien está pasando en un momento de tribulación. Pero no vamos a poder entender bien el sufrimiento o no vamos a poder de alguna forma poder responder a esta pregunta si no entendemos que vivimos en medio de dos reinos, en medio de dos mundos, en medio de dos realidades. Vivimos en un reino terrenal que es el que podemos ver, el que podemos oler, el que podemos palpar, las emociones y sentimientos que tenemos cuando estamos sufriendo. Y al mismo tiempo vivimos en el reino de Dios, que es un reino celestial, que es un reino divino, que es el reino de Cristo. ¿Y por qué digo esto? Porque si tú te vas, por ejemplo, a las bienaventuranzas en Mateo 5, vas a encontrar que felices son aquellos que son perseguidos, felices son aquellos que sufren, felices son aquellos que no reclaman nada para ellos mismos, felices son aquellos de quienes hablan mal. Y aquí lo único que estoy haciendo es cambiar la palabra bienaventurado por felices. Al fin y al cabo, bienaventurado significa una persona dichosa. Entonces encontramos que al mismo tiempo que estamos sufriendo, podemos ser felices. Hay dos realidades que estamos viviendo. O esta es la razón, por ejemplo, por la cual el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 24 dijo que él se alegraba en los sufrimientos que estaba pasando por la iglesia de Colosas y dijo, y estoy esperando que se completen en mí todas las aflicciones de Cristo. Este es el tema. Para que un cristiano entienda correctamente el sufrimiento, tiene que entender ese propósito o tiene que entender ese porqué o ese significado. Es como una madre que tiene un hijo, pasa por una labor de parto que a veces dura un par de horas y a veces puede durar 2 o 3 días. Pero cuando finalmente ponen a ese bebé en los brazos de la madre dice valió la pena y está dispuesta a volver a pasar por ese sufrimiento porque sabe lo que está al final de todo ese dolor va a valer la pena. De la misma forma, el cristiano tiene o entiende el sufrimiento con un propósito. Para la vida del cristiano, el sufrimiento, el dolor o la tribulación no son cosas sin sentido, no son experiencias que no valen la pena, no son cosas que no tienen significado. Vemos en la palabra de Dios, y esto es lo que vamos a estar viendo en este video en las próximas semanas, que para que un cristiano pueda vivir correctamente el sufrimiento y pueda darle gloria a Dios en el sufrimiento, tiene que tener claro que si hay un significado y un propósito para el dolor en la vida del cristiano. He podido escuchar a muchos pastores y ministros cristianos que han dicho que Dios no tiene nada que ver con el sufrimiento, que el sufrimiento es obra de Satanás y que Dios no está involucrado en él, que si un hijo de Dios sufre, Dios no tiene nada que ver en ese dolor, esa tribulación que está pasando. Algunos seguramente lo harán para engañar a las personas y otros seguramente lo harán con intenciones nobles, pero están equivocados. Yo me pregunto, ¿estas personas han leído el Antiguo y el Nuevo Testamento? Porque la Biblia nos enseña que Dios está involucrado con el sufrimiento de su pueblo íntimamente o directamente. Pensemos, por ejemplo, en el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, Israel. Este pueblo nació de la elección de Abraham y su descendencia, pero es interesante que a la tercera generación después de Abraham,
o Abraham mismo, en Génesis capítulo 15, versículos 13 y 14, Dios le dijo que tu descendencia iría a una tierra extraña y ahí sufrirían mucho, ahí serían esclavos, ahí serían sometidos a opresión y a dolor. Y luego vemos en el Éxodo, cuando ocurre el nacimiento de esta nación que es el pueblo de Dios, encontramos estas palabras en las Escrituras. Y aconteció que pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y su clamor, a causa de su servidumbre, subió a Dios. Oyó Dios su gemido, y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y Dios los tuvo en cuenta. Entonces vemos que esta nación o el pueblo de Dios nació de una situación de sufrimiento que Dios ya había ordenado desde antes para ellos. O por ejemplo en el Nuevo Testamento podemos encontrar las palabras del apóstol Pedro en su primera epístola a la iglesia de la dispersión, como él lo llama. Capítulo 4, versículo 12 dice: Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Entonces podemos ver que Dios está involucrado directamente, íntimamente, en el sufrimiento que su pueblo está pasando. Ahora, la pregunta entonces, cuando nosotros entendemos esto y entendemos que es Dios quien ordena el sufrimiento para sus hijos, la pregunta es: ¿voy a confiar en Dios? Cuando estamos en medio de la angustia, en medio de la desesperación, en medio del dolor físico o emocional tal vez que estemos viviendo, en medio de un momento realmente oscuro, de un valle oscuro en nuestras vidas, la pregunta es: ¿voy a confiar en lo que Dios está haciendo? ¿Voy a confiar que si Dios me está permitiendo pasar por estas situaciones, esto tendrá un propósito y algún significado para mi vida? Y lo que a veces no hemos entendido es que el sufrimiento es una vocación. En nuestro contexto, la vocación la entendemos como una carrera profesional, ¿verdad? Entendemos que si alguien decide ser abogado, maestro, pastor o ingeniero, bueno, decimos esta es su vocación de vida. Pero la palabra vocación en su raíz simplemente significa un llamado. Y Dios hace muchos llamados a sus hijos a través de las Escrituras. Por ejemplo, llama a su pueblo a arrepentirse y confiar en Jesucristo para salvación. Llama a su pueblo o a la iglesia a vivir en santidad para glorificar su santo nombre. Llama a que le glorifiquemos en cualquier carrera que hayamos escogido. Si somos abogados, vamos a glorificar a Dios siendo abogados. Si somos maestros, vamos a glorificar a Dios siendo maestros. Llama a su pueblo a servir en una iglesia local. Entonces vemos que hay muchos llamados de parte de Dios, pero no entendemos el sufrimiento como un llamado de parte de Dios a sus hijos. Y quiero mostrarte dos ejemplos, uno del Antiguo y uno del Nuevo Testamento, para que lo podamos entender mejor. En el Antiguo Testamento hubo un hombre llamado Job, y Dios se refirió a él como un hombre íntegro e intachable. Y sin embargo, Dios permitió a Satanás que lo hiciera sufrir. Perdió a sus seres queridos, perdió sus posesiones, y Satanás lo tocó con una enfermedad que traía mucho dolor, mucha angustia y mucha desesperación a su vida. Cuando Dios quiso forzar a Dios a que le diera una respuesta de por qué estaba viviendo todo esto, Dios nunca le dio una respuesta, simplemente le mostró que Él era superior, que Él era mejor, que su sabiduría era infinitamente superior a la nuestra, que Él era todopoderoso. Y el llamado de Dios, al no darle una respuesta, sino al decirle: Job, mírame, obsérvame, el llamado de Dios era: confía en mí en medio del sufrimiento. Y justamente esto es lo que Job dice en el capítulo 42, versículo 5. Job dice: antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Era un llamado a Job a sufrir para que pudiera conocer y confiar en Dios más de lo que lo hacía antes. En el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 9, versículo 3, traen a Jesucristo para probarlo a un hombre ciego y le preguntan: ¿quién pecó para que él fuera ciego? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Y Cristo le respondió: no pecó él ni pecaron sus padres. Este hombre está ciego para que en él se manifieste el poder y la majestad de Dios. Este hombre había estado ciego por 40 años, digamos, pero lo que él no entendía mientras estuvo ciego es que había un momento, un día, un lugar específico donde se iba a encontrar con Cristo, y Cristo iba a mostrar que Él es poderoso sobre las enfermedades y sobre su creación, y le dio sanidad al tocar sus ojos. Dios había llamado a este hombre a sufrir para la gloria de Dios. Entonces, en estos dos ejemplos vemos que cuando un cristiano, cuando un hijo de Dios sufre, no es simplemente sin propósito o sin sentido, sino que es un llamado de Dios a nuestras vidas para conocerle más,
para confiar más en Él y para que su santo nombre sea glorificado. Y sabes, hubo un hombre que su único propósito en la vida era sufrir y morir. Hablamos de Job, de cómo perdió todas sus posesiones, de sus seres queridos. Hablamos de este hombre ciego que estaba afectado físicamente. Pero hubo un hombre cuyo único propósito en la vida, cuya única vocación y la única razón por la que vino al mundo era para sufrir y para morir. Ese hombre es Jesucristo. ¿Sabes? Jesucristo sufrió la ira de Dios, sufrió el justo juicio de Dios. En lugar nuestro, Él probó la muerte y sufrió la muerte en lugar nuestro. Y dice Isaías 53 que este es el siervo sufriente. El Mesías iba a ser un siervo sufriente, iba a ser un hombre que iba a sufrir en extremo con un propósito de gracia y amor. Pero quiero que veas lo que sucedió en Getsemaní antes que Cristo Jesús fuera a la pasión, antes de que Cristo Jesús pasara a experimentar y a sufrir todos estos dolores y toda esta tribulación. Esta es la oración que Él tiene una noche antes al Padre, y estas son las palabras que Él dijo. Dice Mateo capítulo 26 versículos 36 al 39. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: mi alma está afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. El llamado de Cristo y su vocación y la razón por la que el Padre lo había enviado a la tierra era para sufrir. Y mira qué interesante las palabras de Cristo. Él dice: si es posible hacer esto de otra forma, que sea de otra forma, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, Padre. Y eso es lo interesante, que este sometimiento de Cristo al llamado que el Padre había hecho a su vida para sufrir, luego la resurrección terminó en que el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Entonces nosotros, siguiendo los pasos de Cristo, dice Filipenses capítulo 1, versículos 29 al 30, que se nos ha dado, se nos ha concedido no solamente el creer en Jesucristo, sino también sufrir con Él o el sufrir como Él. Así como la vocación de Cristo era sufrir para que luego el Padre lo exaltara y lo glorificara, a nosotros también se nos ha dado la bendición de sufrir de tal forma que con el sufrimiento glorifiquemos a Dios y sigamos los pasos de Cristo o seamos formados a la imagen de Cristo. Pero así como Cristo resucitó y fue glorificado, eso sucederá con nosotros también. Mira lo que dice Romanos 8, capítulo 8, versículo 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. El sufrimiento en la vida del cristiano no es un sufrimiento sin sentido y sin propósito, sino que tiene significado y dirección. Traer gloria a su nombre. Ser formados a la imagen de Cristo para que así como Él padeció, nosotros padezcamos. Y así como Él fue glorificado, nosotros también seamos glorificados. Entonces quiero invitarte a que esta semana te reúnas en tu grupo de discipulado y tomen la guía de discusión y puedan hablar acerca de este tema. Puedan hablar de este tema que es un tanto difícil, es un tanto polémico, es un tanto complicado de hablar, pero las Escrituras nos dan la dirección acerca de él. Entonces, no faltes a tu reunión de discipulado en Zoom, conéctate, oren los unos por los otros, tengan comunión, discutan las preguntas de discusión para entender cómo llevar lo que hemos visto en este video a la vida práctica y, como te digo, cada semana vivamos para la gloria de Dios.